Bendecido día para todos y todas. Para mí es un placer estar como ponente en la primera jornada estadal de investigación e innovación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Ramos, en el marco de la celebración del bicentenario de la Batalla de Carabobo. Mi nombre es María Belén Vázquez, responsable de la Unidad Territorial de Gestión Universitaria, docente, investigador y estudiante del Programa Nacional en primaria. Me siento muy orgullosa en ser parte de esta universidad que marca la diferencia de otras en cuanto a lo humano, transformador, de las experiencias de nuestros docentes y estudiantes del sistema educativo venezolano. Es así que mi ponencia lleva como nombre el uso de la colección bicentenaria en las escuelas rurales del municipio de Independencia. De acuerdo a las líneas de investigación, los programas nacionales de formación avanzada en educación primaria, de la práctica docente emergente en el área de la temática sujeto transformador, innovador y pedagógico. Su inducción al sistema es el recurso para aprender el pensamiento humanista y social. Para ello debe de asumir una actitud de reflexión e investigación e indagación del nuevo planteamiento, de los cambios posibles en cuanto al docente en relación al uso de la colección bicentenaria de las escuelas rurales de municipios de Independencia. Es retroalimentar al colectivo sobre el uso y sobre todo este aporte de todas las diferencias del área de desarrollo de estos contenidos y transformando beneficios y conocimiento, y implica la potencialidad que tiene todos estos contenidos, transversal e impulsar todo lo que decía, como decía nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Rafael Frías, que fue un legado dejarnos esta colección en este sistema educativo venezolano, que tenemos que hacer un ciclo de vida y conocer lo autóctono de nuestra región, nuestro estado. Por eso es que el sistema educativo venezolano ha trabajado constantemente por realizar cambios que generen la expectativa y las necesidades del colectivo educacional en el país, en general, y exigir y adaptar procesos de enseñanza y aprendizaje en pensamiento crítico, liberador, analítico y creativo. Y por ende es necesario implementar los libros de estos textos y más que nuestra colección bicentenaria para el aprendizaje, porque va a ser un proceso, o es un proceso de transformación de la realidad, así también como los conocimientos de los profesores y en las orientaciones de estos textos, donde se busca el propósito es enseñar la verdad, como lo decía, y actualmente, como les digo, tenemos que llevar ese pensamiento crítico y liberador de nuestros estudiantes en este sistema. En la actualidad, la educación juega un papel muy decisivo al desarrollar en la sociedad particular la formación del ser humano, donde se permite la transmisión de conocimiento de generación a generación. Es importante destacar que la sociedad viene presentando nuevos desafíos de transformación que exige el sistema educativo venezolano. Las políticas pedagógicas con la finalidad de garantizar una calidad acorde al proceso pedagógico, eficiente y eficaz en las instituciones educativas y especialmente a estas instituciones de este circuito educativo 28 o esta comuna educativa en la parte rural, que va a significar para este nivel de educación primaria y educación media y educación inicial un éxito, para ir con mayor participación y construyendo ese currículo que debe ser permanente y ajustado a los saberes en la práctica y en la búsqueda de su pertenencia académica, social y cultural. En este sentido, los docentes tienen una gran labor que cumplir, que es el proceso educativo para consolidar la formación integral de los niños y niñas de acuerdo a las expectativas de la sociedad que se desenvuelve. Por otra parte, las instituciones de nivel de educación primaria cuentan con todo, igual que media
o nuestras modalidades cuentan con muchos recursos y que estos recursos nacieron en revolución, como son los proyectos Canaima, la colección Bicentenario, revista Tricolor, periódicos Radio Web, Centro Bolivariano de Informática y Telemática. Estos recursos didácticos están destinados a potenciar en los niños y niñas el pensamiento crítico, reflexivo y creador a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante destacar que esto implementado como política pública educativa del Ministerio de Poder Popular para la Educación, siendo el más importante, digo yo, o es así, que es la colección bicentenaria, porque esto nos ayudó mucho a esta pandemia, cuando se llevó una familia o una escuela, donde el padre, el representante, se apoyaron mucho en el uso, con estas orientaciones que se le dieron a los docentes, cómo trabajar los contenidos, donde se llevó marcadas muchas charlas, formación, y que los docentes se apropiaran de estos libros y de estas estrategias para generar experiencias de aprendizaje interesantes y significativas de los estudiantes. De acuerdo a nuestro proceso del sistema educativo curricular venezolano en 2011, él tiene una base pedagógica en las corrientes de pensamiento humanista y social. Parte de esto es construir una pedagogía humanizadora que ofrezca oportunidades de experiencia en los cambios significativos y de calidad educacional de los estudiantes. Para ello se debe asumir una actitud de reflexión e investigación del entorno. En este aspecto se destaca la reflexión, el análisis de las prácticas pedagógicas. En realidad, la interacción constituye el conocimiento de la práctica que posee el docente en situaciones en las que conduce esta forma para favorecer mayor participación en estos procesos curriculares, que se debe permanecer y ajustar a los saberes y a la práctica de la pertenencia académica, pedagógica y social. En este sentido, la labor que debe cumplir el docente en este proceso educativo es la consolidación de una formación integral de acuerdo a las expectativas de la sociedad donde se desenvuelve el estudiante. La educación venezolana se requiere docentes transformadores con el objetivo principal ser promotores de formación de una educación de calidad en el proceso de aprendizaje. En la colección bicentenaria está sustentada en una educación crítica que va a desarrollar muchos vínculos en los procesos de investigación conceptual de los objetos de actividades, de los contextos de las didácticas, de saberes, metodologías y realizar la calidad técnica solidaria y el compromiso de transformar la realidad social. Es por ello que cuando hablamos de realidad social es el papel protagónico en la educación del país, ofreciendo aquellos contenidos acordes al contexto histórico en el marco de la justicia social, la igualdad y principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para el profesor José Azuaje, en el 2015, él decía que la colección Bicentenario se promovía o estaba adaptada en tres posturas, en un humano científico que vincula el saber con el contexto sociohumano, el socioproductivo que promueve relaciones de hermandad entre los seres, como la educación crítica y liberadora. En cuanto al uso de la colección bicentenaria, el objetivo es de gran importancia en el interés, porque va a fortalecer el desarrollo de dicho texto. Es decir, que los docentes se apropien este proceso y que cada vez enseñen más a nuestros estudiantes y estudiantes, a lo social, y que se ponga en cuenta que es la búsqueda y que comparta esas experiencias en esos congresos pedagógicos que da el Ministerio de Poder Popular para la Educación y que vaya con todo el éxito, porque se ha notado mucho en estos congresos
como el docente ha ido cada día más transformando y motivando. ¿Por qué? Porque se están apropiando de todas las políticas educativas que emana el Ministerio, esos lineamientos que debemos como docentes cumplir para desarrollar una vida de todo el ser humano. En cuanto a, ya para ir culminando, la reflexión de este tema es que la importancia de la colección bicentenaria sea de integración y vínculos múltiples de uso y aplicación en estos procesos pedagógicos, que va a depender que sea siempre creativo en el momento de incorporar este recurso de aprendizaje a los estudiantes en el ambiente de los niños y que ellos entiendan lo importante de estos contenidos en estos libros. Por tal motivo, para llevar todo esto, hubo mucha planificación hacia el colectivo docente para ayudarlos a mejorar la metodología y la didáctica de este pensamiento crítico con la colección bicentenaria y las cualidades y potencialidad que tienen los y las docentes a través del uso pedagógico de estos textos, donde se aplicaron charlas, talleres, mesas de trabajo, experiencias donde ellos van de cómo era su autoevaluación y su coevaluación, encuentros en los colectivos para socializar las orientaciones y establecer criterios pedagógicos mediante intercambio de experiencias en el contexto del poder social. Y así fueron fortaleciendo este trabajo, este proceso de producir y ser creativo y disponer todo en cuanto a esta enseñanza que se le aplicó en esos colectivos docentes y en busca de integrar la comunidad, integrar a los padres y representantes sobre lo que es valioso, que es la colección bicentenaria. En síntesis, ya ¿qué más le puedo decir? Que hablar de colección bicentenario es hablar de educación, porque el rol del docente, quien ha realizado el diseño y las situaciones para los estudiantes en esa planificación, este docente debe ser el tutor de los procesos didácticos, produciendo un cambio de modelo didáctico comunicativo, que pasa a ser básicamente unidireccional y ser multidireccional, más abierto, flexible, más informativo, y cambiar esa ruptura de ese aprendizaje y llevar siempre en alto que estos libros y todos los recursos del aprendizaje que fueron hechos y nacidos en Revolución se apliquen a nuestros estudiantes en esas 4 paredes, en ese ambiente de aprendizaje, y que llevemos eso y que esta pandemia nos enseñó que la educación no solamente queda en la escuela, sino en el lugar donde nos fuimos, trabajamos, recorrimos calles, aplicamos en nuestra planificación, ya que con esta pandemia no teníamos que salir, pero el docente salía, el docente no le importaba, el docente buscaba ir enseñando, enseñando y enseñando. Muy buenos días.